¿Ya estás preparando? Ya voy. Ya están cargando. ¿Me puedes confirmar, Karen? Ya, Karen. Hola, bienvenidos a nuestra segunda ponencia de nuestra parte de ponencias acerca de todo lo que tiene que ver relacionado con el capítulo de potencia. El día de hoy nos acompaña nuestra querida ingeniera Laura Jacqueline Santander Hernández. Bienvenida. El día de hoy nos va a presentar lo que es la ponencia Consideraciones Fundamentales para el Diseño Electromecánico de Líneas de Transmisión Aéreas. Y también nos acompaña nuestra compañera Daniela Chandel Montesinos. Gracias a las dos por estar aquí acompañándonos en esta serie de ponencias acerca de todo lo que tiene que ver relacionado al capítulo de PES. ¿Cómo estás, Laura? Muy bien, gracias, Karen. Gracias por la invitación. Es un gusto para mí, como siempre. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar. Primero vamos a platicar un poco acerca de ti. Recibiste el grado de maestra en Ingeniería Eléctrica en el módulo de Sistemas Eléctricos de Potencia en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México en 2016. Te has desempeñado en el ámbito de diseño de líneas de transmisión, laborando como ingeniero electromecánico en la empresa Aslom Grid, en la gerencia del Instituto de Investigaciones Eléctricas, igual como investigador. Has participado en proyectos en la parte de análisis y diseño de líneas de transmisión de energía eléctrica. De igual forma, has sido consultor y referente técnico en diferentes proyectos de líneas y conductores eléctricos de alta y extra alta tensión. Entre sus clientes destacan CFE Transmisión y Distribución, General Electric, Conductores Monterrey, Viacable, entre otras. Actualmente es candidata a doctor en Ciencias de la Ingeniería Eléctrica en Monterrey por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y también profesor en la misma institución. Los temas de investigación involucran diseño de líneas de transmisión y distribución eléctrica, compensación reactiva y redes eléctricas inteligentes. De igual forma, ha sido voluntaria IEEE desde 2010 y actualmente representante de Women in Power, sección Centro Occidente. Y bueno, creo que no podemos escoger mejor persona para que nos puedas presentar esta ponencia. Y de verdad, es un gusto tenerte y bienvenida. Adelante, Lau. Muchas gracias, Karen. Dame un segundo. Ok. Bueno, pues muchas gracias otra vez. Gracias por la presentación. Vamos a empezar a revisar un poco de las líneas de transmisión. En realidad, lo que vamos a revisar hoy son consideraciones fundamentales para el diseño. Todos aquellos que no saben exactamente cómo se hace el proyecto y el diseño de una línea de transmisión, esta plática es para eso. Hay cuestiones muy básicas, pero que son de muy alta importancia para las personas que estén interesadas, ya sea un ingeniero o un técnico, y pueda llevar a cabo el diseño de una línea de alta tensión. Bueno, vamos a empezar con el contenido. Son 8 capítulos o 8 temas muy importantes. Cada tema por sí mismo es muy extenso, así que voy a tratar de ser breve. Tenemos
Entonces, la primera parte que sería una introducción. Vamos a situarnos en qué parte del sistema eléctrico vamos a estar trabajando. En la imagen podemos observar los actores que participan en el sector eléctrico. Tenemos las centrales generadoras, las cuales pueden ser de gas, carbón, actualmente energías renovables. Después, el siguiente paso es la estación elevadora o lo que conocemos como la subestación elevadora, donde hay un transformador encargado de elevar la tensión eléctrica a miles de volts. ¿Por qué se hace esto? Bueno, si ustedes recuerdan en sus clases por ahí de sistemas eléctricos de potencia, si es que ya la llevaron, y si no, bueno, esta es una buena oportunidad para aprender un poco más. Se eleva la tensión a muy altos niveles para reducir las pérdidas. La ecuación dice potencia igual a V por I cuadrada. La corriente al cuadrado significa que el valor que tiene ahí, pues tengo que hacerlo muy pequeño para transmitir una cantidad de potencia importante. Entonces el voltaje va a ser muy alto, reduzco la corriente y la transmito a largas distancias. Después, una vez que llego al otro punto, que es donde quiero utilizar la energía, reduzco con otro transformador, que sería la subestación de transformación o reductora, a niveles de tensión de reparto, que pueden variar entre 25 o 132 kV. El siguiente paso es otra vez, hay diferentes niveles de transmisión o, digamos, de distribución de energía eléctrica. Bajamos nuevamente la tensión de manera que quede en la parte de media. En la parte de media, puede haber clientes industriales, que es lo que se van a conectar ahí. Finalmente, se hace una nueva transformación a niveles mucho más bajitos, donde se pueda distribuir a los hogares. Y es así como desde esta parte, donde se genera la energía eléctrica, se transforma, se transmite, ¿sí? Las redes de transporte eléctrico son las encargadas de distribuir toda la energía a través, son las arterias por las que va a navegar toda la energía en todo el país y en el mundo actualmente. ¿De acuerdo? Entonces, aquí enmarqué en rojo, que es esta parte nada más la que vamos a revisar de todo este gran sistema de potencia. Ok, vamos a empezar entonces con la Red Nacional de Transmisión. Este término de Red Nacional de Transmisión fue acuñado a partir de la reforma energética. Existe un documento llamado PRODECEN, por las siglas de Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, y un documento llamado Programa de Ampliación y Modernización de la Red Nacional de Transmisión y Redes Generales de Distribución del Mercado Eléctrico Mayorista. Entonces, de ahí viene el nombre de Red Nacional de Transmisión. Entonces, bueno, el PRODECEN lo que hace es cubrir un horizonte de planeación de 15 años, pero este es revisado y actualizado año con año. Entonces, ahí es donde viene cuáles son las nuevas líneas que se van a construir, cuáles son las que actualmente existen y se van a repotenciar, o si se va a cambiar algún enlace importante. ¿De acuerdo? Bueno, entonces les voy a mostrar el proceso del programa de PRODECEN, o del programa que les mencioné, que es la ampliación y la modernización. Y la parte gris es la que nosotros estamos obligados a cumplir como diseñadores desde un marco legal y técnico. Tenemos aquí los objetivos. Hay que asegurar confiabilidad del sistema, es decir, que no se pierda por ahí una línea. Si está mal diseñada, a veces ocurren fallas y eso pone en riesgo la confiabilidad. Reducir los costos de producción, es decir, pues reducir en medida de lo posible las pérdidas, incentivar la generación renovable, satisfacer el crecimiento de la demanda. Entonces, cuando se planea, ¿no?, la expansión de la red eléctrica, siempre se está pensando dónde puede haber un crecimiento. Puede ser de población o puede ser un centro turístico, ¿no? Potenciales, ese tipo de cosas. Bueno, entonces, una vez que se ha identificado qué zonas
o estados se quieren conectar, se inicia el proceso del diseño de la línea de transmisión. Ok, entonces, por ejemplo, voy a poner el caso particular de México, ¿no? Imaginen que yo quiero conectarme desde el punto 5 hasta el punto 3. O sea, puede haber líneas muy largas, obviamente entre ellas hay líneas muy cortitas, hay líneas muy largas, de incluso de miles de kilómetros, ¿de acuerdo? Pero todo el país está interconectado. Bueno, más específicamente, la parte roja significa que está interconectado. Por aquí tenemos Baja California, que también es un sistema que está interconectado. Y aquí tenemos así 3 sistemas y el sistema interconectado nacional. ¿De acuerdo? Todo eso está interconectado por líneas de transmisión. Ok. Entonces, vamos a empezar. Como les comenté, queremos conectar el punto 5 con el punto 3. Ok, entonces me dicen, pues hay que diseñar una línea de transmisión que conecte esos 2 puntos, porque en el punto 5 tengo una planta generadora muy importante y en el punto 3 un centro de carga, es decir, muchas casas que necesitan energía. Ok, entonces vamos a empezar con la información de campo, la cual incluye trayectoria y levantamiento topográfico y una localización general. Vamos a ver. ¿Qué es la trayectoria? Bueno, la selección de la trayectoria usa el principio de la geometría euclidiana, que dice que la distancia más corta entre 2 puntos es siempre la línea recta. Entonces, bueno, imaginen que aquí yo quiero llegar de este punto a este punto. Tengo varias opciones. Tengo el camino rojo, tengo el camino verde, el camino magenta y finalmente el camino negro. El camino negro es la ruta más corta, pero ya van a ver que en líneas de transmisión no necesariamente se puede optar por la línea negra. Digamos, es lo ideal, vamos a buscar reducir en medida de lo posible la distancia, pero no siempre se logra. ¿Por qué? ¿Por qué no se logra? ¿Qué es lo que nos limita? Bueno, ahorita vamos a ver qué es lo que limita que no se puede llevar a cabo esto. Bueno, la selección de la trayectoria tiene que ver con muchos aspectos. Primero, se recopila información para trazar diferentes trayectorias a evaluar sobre cartas topográficas, en las cuales se incluye la existencia de instalaciones de servicios industriales, vías de comunicación, desarrollos urbanos y toda aquella información que resulte relevante para la toma de decisión correspondiente. Y bueno, también para evitar que en el futuro haya algún conflicto. El siguiente paso es la optimización técnica. ¿Qué es lo que tenemos que es necesario considerar cuando se hace una construcción y la operación de la línea? Tenemos que reducir, como siempre, el mínimo impacto ambiental y cumplir con ciertos aspectos. ¿Cuáles son esos aspectos? Procurar cercanía a carreteras y caminos de terracería para facilidad de construcción. No sé si ustedes cuando van en carretera o van a visitar a alguien o van a la playa, normalmente las líneas de transmisión están cerca de las autopistas. O sea, ustedes las pueden pasar ahí y las ven. Es muy común. ¿Por qué? Bueno, porque esto evita, si se necesita cruzar por ahí o la línea, tratar de acercarla en medida de lo posible para que no se tengan que hacer nuevos caminos. Entonces dicen, bueno, lo más fácil es que los caminos que ya existen, de terracería, autopistas, tomar ventaja de eso, ¿de acuerdo? Para revisión, mantenimiento y bueno, la otra sería utilizar postes tubulares de mejor estética cuando la línea de transmisión tenga que pasar por poblaciones o zonas turísticas, minimizar el impacto visual. Ya vamos a ver qué son esos tubos, esos postes tubulares y el derecho de vía respectivo. El derecho de vía es esa franja enorme que va debajo de la línea de transmisión, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, disminuir puntos de inflexión. Bueno, ¿qué es un punto de inflexión? Un punto de inflexión es cuando la trayectoria de la línea tiene alguna desviación. Es decir, yo empiezo aquí, entonces voy, de repente tengo que irme para allá, entonces hago un punto de inflexión, ¿de acuerdo? Cambio de dirección la trayectoria.
Después dice disminuir cruzamientos con otras líneas de transmisión, vías de ferrocarril, carreteras, ríos. ¿Por qué? ¿Por qué disminuir cruzamientos? Bueno, porque si me encuentro con una línea de transmisión, es probable que pues, ¿por dónde voy a pasar? ¿Por arriba? ¿Por abajo? ¿Le doy la vuelta? ¿Qué es lo que se hace en esos casos? Ahorita lo vamos a revisar. Evitar bosques, huertas, sembradíos de alto valor y preferentemente no cruzar por selva y zonas agrícolas. Evitar lagunas, pantanos, ríos, zonas inundables y playas. Evitar pasar cerca de zonas turísticas, porque eso le quita un poco el... Cuando la gente se toma las selfies es como, sí, pero no quiero que salgan ahí las torres o los postes, entonces, bueno, se trata de evitar ese tipo de zonas. O zonas que son potencialmente turísticas en algún futuro, que a lo mejor ahorita no, pero después en unos 20 o 30 años probablemente lo sean. Cuidado con las zonas arqueológicas o de valor histórico o áreas naturales protegidas. Evitar zonas de minas, bancos de materiales en explotación y, bueno, cumplir con leyes, reglamentos, recomendaciones del Instituto Nacional de Ecología, de la Semarnat, en materia de protección ambiental y demás organismos públicos, federales, estatales o municipales. Entonces, alejarse también de la contaminación marina, industrial, terreno erosionado y de los núcleos de población. ¿Qué pasa entonces? Ahí es cuando dices, bueno, ¿todo eso tengo que cuidar para llevar la trayectoria de la línea? Sí, todo eso se tiene que cuidar. Por eso es que a veces no es tan fácil llegar en una línea recta. Hay que cuidar todos esos detalles. Como ustedes se darán cuenta, el diseño de líneas de transmisión es multidisciplinario, es decir, vamos a necesitar ingenieros eléctricos, ingenieros topógrafos, civiles, actualmente ambientales, que se encarguen de cuidar, de reducir el impacto que ocasionamos al medio ambiente. Ok, entonces, como les estaba comentando, ¿qué pasa con los cruzamientos? En caso de cruzar carreteras, ferrocarriles, canales, acueductos o otro tipo de cosas, dice aquí, hay que hacerlo a los 90 grados y no cercanos y no menores a 30. Ok, aquí tengo equipo de apoyo. Así que les voy a pedir a todos los que están viendo la ponencia que agarren 2 de sus lápices, sus plumas que tienen por ahí. Yo sé que todos tienen 2, un lápiz, una pluma, lo que ustedes quieran. Y voy a decir, esta es la línea, la verde es mi línea eléctrica y abajo hay una carretera, ¿de acuerdo? Aquí, no sé si así es más claro. Si yo lo pongo así, tengo un ángulo de 90 grados. Pero si yo lo voy moviendo, o sea, reduciendo el ángulo, las probabilidades de que haya puntos de falla son mayores. Si está en 90, solo hay un punto ahí, ¿no? De falla. Pero si yo me muevo, voy a tener más puntos de falla. Entonces, la idea es que haya menos opciones donde cruce. Y eso aplica, esto, ¿sí? O sea, sí, ya vieron más o menos por qué se pide que sean 90 grados para reducir las opciones de falla. Cuando se tienen que cruzar una línea nueva con líneas de transmisión, hay ciertos aspectos. ¿Qué pasa? Para el caso de líneas, si la línea que se va a construir es de menor voltaje respecto a la que ya está, se proyecta por debajo, o sea, se cruza por debajo, acercándose lo más posible a una estructura existente. Okay, tal vez no tengo todo el material de apoyo aquí, pero imaginen que tengo estas 2 torres. Y aquí en medio, imaginariamente, tengo la catenaria del conductor. Entonces, a la hora de cruzar, voy a tratar de hacerlo así. A la hora de cruzar, lo voy a poner aquí, lo más cerca de la estructura para poder cruzar por abajo. Porque aquí, no sé si ustedes han visto que cuando agarran una cadenita o las líneas tienen una elongación por ahí. Entonces, la parte donde se sujetan, pues, es lo más alto, ¿no? Entonces, la idea es cruzar por ahí, por donde está más alto. Cuando la línea de construcción es de mayor voltaje, esta pasará por arriba, procurando que el cruce por la flecha del conductor existente sea mayor. ¿Qué es la flecha del conductor? Déjenme ver si aquí la traigo. Ok.
La flecha del conductor, aquí está más claro. Tengo aquí, en esta parte, dice HI, o altura I. Imagínense que aquí tengo una estructura. Y aquí, en el otro lado, tengo también una estructura. Si ustedes se dan cuenta, tengo aquí un perfil de terreno donde yo la pienso poner. Esto que se ve aquí abajo es un perfil de terreno. Esto que se ve aquí oscuro, bueno, es un cuerpo de agua. Podría ser un río o alguna otra cosa. Aquí hay una pequeña montañita, etc. Entonces, voy a tender mi conductor de aquí hasta acá. Entonces, esta distancia que hay, si yo dibujo una línea que conecta el punto más alto de la estructura con este otro punto más alto de la estructura y pongo una línea, de aquí a acá le llamo flecha. Y esta forma que toma el conductor cuando se cuelga, por ahí, cuando se tensiona o se tiende el conductor, se llama catenaria. Entonces, el punto más bajo de la catenaria está aquí indicado, donde la flecha, evidentemente, es mayor. La distancia que hay entre este punto, que es el más bajo de la catenaria, y el punto de tierra, a esto le vamos a llamar libramiento. ¿Ok? Y bueno, vamos a continuar con lo siguiente. Mire, por ejemplo, cuando se cruza con líneas de la misma tensión, o sea, ya vimos qué pasa cuando es de menor voltaje, cuando es de mayor voltaje. Ahora, ¿qué pasa si son de la misma tensión? Es decir, la línea que hay que cruzar es de 115 y la que se va a construir, o la nueva, también es de 115. Entonces dice aquí, es preferible que por maniobra de construcción la nueva línea cruce por debajo. Y el ángulo de cruce ideal, nuevamente, 90 grados. Ya vimos por qué. De acuerdo. Entonces, pasemos al siguiente punto. Hay que situar los puntos de inflexión. Ya vimos que un punto de inflexión es donde la trayectoria cambia de dirección. Yo voy en este sentido, me muevo para acá y entonces en este punto hay un punto de inflexión. ¿De acuerdo? Dice, pues hay que ponerlos en terreno plano, de preferencia, alto, ¿no? Para poder hacer maniobras, evitar zonas pues bajitas. El ángulo de salida y llegada respecto al marco de remate en las subestaciones debe ser 90 grados. Porque tal vez ahí no sea tan claro, pero bueno, ahorita les pongo un plano de eso. Pero al fin, aquí tengo yo mi marco de remate de la subestación y la línea viene aquí. Entonces la idea es que esta esté en ángulo de 90 grados para evitar por ahí que quede así, ¿no? Así. Entonces la idea es que quede más o menos aquí así. Ok, entonces bueno, cuando va a llegar una línea de transmisión a la subestación es necesario incluir una estructura de remate entre 60 y 80 metros de separación. Ya ahorita les voy a explicar qué es una estructura de remate, tal vez eso no quede muy claro, pero en el camino lo vamos a revisar. Entonces, bueno, con toda esta información se procede a elaborar el plano de localización general de trayectoria. ¿Qué es eso? Bueno, se dibuja o se traza la trayectoria definitiva, se genera una tabla que contiene todos los puntos de localización de la salida, inflexiones, cambios de dirección y llegada de la línea. Finalmente, se hace una formalización de documentos y se distribuye, ¿no? Ese es el camino, básicamente, que vamos a tomar para generar este plano. Aquí tengo un ejemplo de un plano general de trayectoria. Primera parte, primero aquí tenemos en qué parte de la República está la línea, que le llamamos localización. Por aquí, algunas notas interesantes respecto a la línea. Si ustedes ven, está montado sobre una carta topográfica. Luego aquí hay una tablita donde incluyen los puntos de inflexión. Estos van a estar en coordenadas X, Y y Z. Bueno, normalmente la Z no se escribe, pero está en coordenadas UTM. Ahorita vamos a ver qué es eso. Y finalmente aquí se ve dónde está la línea. O sea, este es como un zoom de esta parte.
Por aquí se enmarcan los puntos de inflexión, 1, 2, 3, así. ¿Ven? Aquí es donde está cambiando la línea de dirección para llegar finalmente a la otra subestación. ¿De acuerdo? Después tenemos algo que se conoce como plano de llegada y salida, en la que se muestra el arreglo general de las subestaciones. ¿Qué quiere decir? Que aquí tengo, por ejemplo, el arreglo de la subestación. Aquí tengo 3 conductores, normalmente son trifásicos, así que tengo 3 fases, A, B y C, o dependiendo del faseo. Y tengo aquí en verdecito la línea que se va a construir. Entonces, bueno, pongo en verde la línea, que es nueva. Vean, aquí pongo mi primera estructura. Por aquí habrá que verificar si efectivamente el ángulo cumple con lo que les mencioné. Y bueno, se hace aquí un zoom de cómo está la línea. Luego, ¿cómo llega la línea de este lado? Pues lo mismo, ¿no? Pongo una estructura y finalmente entra al marco de remate. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué es lo que incluye este plano? Como siempre, algunas notas, la simbología, cómo están las subestaciones, la rosa de los vientos para saber si están hacia el norte o hacia el sur. Futuras ampliaciones en las subestaciones, si fuera el caso. Para el caso de enlaces o entronques, debe incluirse información de las características de la línea entroncar. Por ejemplo, aquí hay una línea de transmisión que conecta 2 subestaciones. Pero, ¿qué pasa si tengo una planta generadora, subestación, y luego me voy a entroncar con otra línea que ya existe? A eso le llamamos entronques. Esos normalmente son cortos, pero pueden existir. Entonces, ya que tenemos la información de dónde vamos, para dónde vamos, ya hice todo ese proceso, entonces el siguiente paso es algo que se conoce como información de escritorio, que tiene que ver con datos meteorológicos, es decir, por donde va a cruzar la línea, pues hay diferentes temperaturas, diferentes presiones de viento, en sí, una gran cantidad de variables que tengo que considerar a la hora de hacer un diseño. Entonces vamos a empezar con los datos meteorológicos. Con base en el plano que ya tenemos, el de localización general de trayectoria, se detectan y obtienen las poblaciones cercanas a esta para realizar una búsqueda en la base de datos climatológica y así obtener los datos para el diseño. El Servicio Meteorológico Nacional y la Comisión Nacional del Agua Conagua recaban datos de todos los fenómenos climatológicos revisados y registrados y ya de muchísimos años, y con esto se conforman lo que se conoce como mapas de pronóstico de temperatura, días con presencia de hielo, en caso de que hubiera nieve también, y que todo eso corresponde a un periodo de un año. Entonces, bueno, en el caso de las líneas de transmisión aéreas, es muy importante conocer todas estas variables climatológicas de temperatura mínima, media promedio, máxima, ¿sí? Si existe niebla, nieve, si llueve, cuál es la precipitación, etcétera. Necesito toda la información que pueda yo conseguir respecto a las condiciones climatológicas por donde va a pasar la línea. Ok, alguien me va a preguntar, bueno, ¿y qué pasa si la línea cruza por diferentes lugares y hay diferentes temperaturas? Bueno, pues habrá que hacer, pues así, diseñar por pedacitos, más o menos, y decir, bueno, aquí aplican estas condiciones, en esta otra parte estas otras condiciones, y entonces se va haciendo a lo mejor un cálculo más engorroso, pero más exacto para la línea de transmisión. Entonces, el siguiente paso será revisar por cada entidad federativa, por donde va a cruzar mi línea, información relevante como altitud sobre el nivel del mar. Ya vamos a ver por qué eso es importante. Las coordenadas exactas de dónde se va a localizar o dónde están los pueblos cercanos, dónde están los puntos de inflexión, la humedad, la presión, la velocidad de viento, entre muchas otras características. Entonces, bueno, los puntos de inflexión están georreferenciados, que significa que están referenciados geográficamente en el sistema de coordenadas Universal Transversal Mercator.
Entonces, bueno, a partir de ellos se puede construir una vista preliminar de la trayectoria con, pues, normalmente se usan por ahí programas como AutoCAD o imágenes de software libre como Google Earth, donde se puede ver, por ejemplo, aquí puse un zoom de una tabla donde se especifican los puntos de inflexión. Pongo aquí el marco de la subestación, ¿no? De donde sale. Ok, perfecto. Las coordenadas X, Y, que es latitud, longitud y elevación, pero la elevación no está aquí. Tengo mi primer punto, que es mi primer punto de inflexión, y así todos los puntos de inflexión están georreferenciados. Ok, bien. ¿Por qué es importante obtener los datos geográficos de esto? Bueno, ya que dependiendo del grado de observación del diseñador es posible que se tengan que hacer algunos ajustes por ahí particulares para cada uno de los puntos del terreno. Y bueno, el siguiente paso que vamos a revisar son las velocidades regionales de viento. Y bueno, en todo el país sopla el viento, en algunos lugares de la República Mexicana mucho más fuerte que en otras, así que hay que considerar algo que se conoce como retorno de viento, es decir, existen mapas como este, que es un mapa de isotacas, todas estas líneas son más o menos la velocidad a la que corre el viento en un cierto periodo de tiempo. Entonces existen mapas para 20, 30 o hasta 50 años, me parece 100 y 200 años también. Entonces, bueno, la velocidad es la máxima velocidad media probable que puede ocurrir en un periodo determinado en una zona determinada. ¿De acuerdo? Y también es información que necesito para el diseño. Ok, entonces ya tengo toda esta información, ya tengo la trayectoria, ya sé por dónde va a pasar, ya cumplí todas esas cosas, esas especificaciones. Ahora voy a empezar a construir o armar la línea de transmisión. Entonces vamos a ver qué elementos constituyen una línea de transmisión. Para empezar tenemos estructuras, conductores, hilos de guarda, aisladores y algunos herrajes y otros accesorios que vamos a ver. Bueno, tenemos primero las estructuras. ¿Qué tipo de estructuras cómo son las estructuras que nosotros vamos a usar? Bueno, las estructuras se van a seleccionar dependiendo del nivel de tensión eléctrica, el calibre del conductor, la cantidad de circuitos necesarios, pueden ser 1, 2, 4, los que se necesiten. La disposición de fases en el espacio, quiere decir que los conductores pueden ir así, o en delta. Los costos o el presupuesto, claramente, que se tenga. La zona por donde va a pasar la línea. O sea, todos estos aspectos me van a ayudar a poder seleccionar la estructura adecuada. ¿Cuáles son los tipos de estructuras? Vamos a empezar con las torres autosoportadas. Como su nombre lo dice, estas estructuras son formadas por celosía de acero que por su geometría y diseño son capaces de soportar su propio peso. Y las fuerzas ejercidas por los hilos de guarda. Es decir, aquí tengo hilos de guarda que van a tensionar y conductores que también van a estar sometiendo la estructura bajo tensiones mecánicas. Entonces, bueno, debido a su aplicación en cualquier tipo de terreno, estas estructuras son las más comunes que ustedes van a encontrar, aparte de que son relativamente más económicas que otras. Y bueno, se pueden diseñar en diferentes combinaciones de circuitos y también son muy nobles en el sentido de que podemos tenerlas en grandes alturas. Después tenemos las torres con retenidas. Estas son estructuras formadas igualmente por celosías de acero, pero requieren, tienen que tener algunas como soportes anclados en el terreno, denominados retenidas, para soportar las tensiones mecánicas que van a tener los conductores y los hilos de guarda. Son de dimensiones esbeltas, como podrán ver, no son tan grandes como las autosoportadas, peso ligero y requieren de constante mantenimiento. Después tenemos los postes troncocónicos. Aquí les puse uno muy bonito. Si ustedes ven, son esbeltos, pueden ser muy altos.
Normalmente se usan en zonas urbanas, en zonas turísticas, porque se ven como más bonitas. El problema es que tienen claros interpostales cortos, es decir, si ustedes ven aquí, o sea, la distancia que hay entre uno y otro, pues no es tan grande como la que pudiéramos conseguir con torres autosoportadas. Bueno, nada más que considerar que este tipo de proyectos que incluyen postes troncocónicos son de alto costo de inversión, es decir, son más caros que las estructuras autosoportadas. Bueno, entonces, vamos a ver cómo pueden ser los circuitos y la disposición de fases en el espacio. En este caso, tengo 2 conductores por fase, en la primera, con una disposición horizontal. ¿De acuerdo? Están alineados de forma horizontal las 3 fases. Después tengo en vertical. Aquí tengo una fase, otra fase y otra fase. Todas estas 3 conforman un circuito. Y aquí tengo otras 3 que pueden ser, por ejemplo, 2 conductores por fase y estas también conforman un circuito. Después tengo la conexión en delta. Aquí tengo una fase, otra fase y otra fase. Finalmente, aquí arriba van a ir los hilos de guarda, ya vamos a ver para qué sirven. Ok, entonces, bueno, de acuerdo a la función de las estructuras usadas para las líneas de transmisión, se dividen en diferentes tipos. Tenemos primero las estructuras de suspensión. Estas son utilizadas en tramos rectos o con ángulos de deflexión muy pequeño con respecto al cambio de dirección del eje de la línea. Normalmente no exceden los 3 grados, es decir, casi todas van alineaditas. Además, las estructuras de suspensión constituyen entre el 80 y el 90% de todas las estructuras que se van a tener en la línea. Entonces, bueno, dice, bajo condiciones normales de operación, las tensiones en estas estructuras no transfieren esfuerzo a la estructura del conductor, no transfiere esfuerzo, es decir, están simplemente ahí suspendiendo el conductor, ¿de acuerdo? Están diseñadas solo para soportar las cargas verticales, es decir, el peso que tiene propio ellas. Y bueno, la presión también del viento que pudiera ocurrir, que actúa perpendicularmente con respecto a la línea de transmisión. Después tenemos las estructuras de deflexión. Como su nombre lo indica, nos ayuda a cambiar de dirección la línea de transmisión. Se usan en puntos de inflexión, tales que el eje transversal de la cruceta, o sea, esto, bisecta el conductor y ahí forma un ángulo que me permite cambiar de trayectoria. Estos oscilan entre 5 y 60 grados. Después tengo las estructuras de remate. Estas son diseñadas principalmente para resistir permanentemente el tendido de los conductores, pero de un solo lado, ¿de acuerdo? Por eso le llamo de remate. De un lado tengo tensión, pero del otro no. Así que deben soportar eso y aparte soportar como tal estructura, obviamente son más fuertes y los ángulos que tienen van de 0 a 90 grados. Cuando existen tramos rectos de trayectorias, comúnmente llamados tangentes, o sea que hay un tramo muy largo, pero es recto. Entonces, no es recomendable usar solamente estructuras de suspensión, ya que si pasa algún problema por ahí, se rompe el conductor o hay una falla o llega un huracán, pueden provocar alguna falla. Entonces, lo que se hace es poner una estructura de remate, en cierto número de estructuras de remate en esta tangente o en este camino muy largo de suspensión, que le llamamos rompetramos para evitar una falla en cascada. Y bueno, también tenemos estructuras especiales, la puse aquí abajo, que es, por ejemplo, claros muy largos, o sea, necesito cruzar algo y necesito una estructura especial, así, muy particular para ese caso. Entonces, pueden ser claros muy largos, cruces con ríos, las estructuras de transposición, que de hecho fue la que les puse aquí. Bueno, pueden ser estructuras de emergencia, por ejemplo, si una línea falla. En sí hay muchas formas de líneas de estructuras especiales. Es decir, hay muchas, pero principalmente la mayoría son suspensión, deflexión, cambio de dirección en la trayectoria y remate para romper, ¿no? Por ejemplo,
Cuando llego a la subestación, pues necesito un espacio pequeño, o sea, entre la última estructura y el marco de remate, pues necesito poner forzosamente una estructura de remate. Bien, vamos entonces al siguiente tema, que son los conductores. Los conductores se considera el componente principal de la línea de transmisión. Actualmente, yo creo que el 50% de la inversión económica que se hace en una línea de transmisión es el conductor. Y todo lo demás es el otro 50%. Entonces, bueno, hay que hacer una muy buena selección del conductor. ¿Y cuáles son las características que vamos a buscar en los conductores para que sean aptos para una línea de transmisión? Bueno, principalmente es que sea buen conductor, con buena capacidad de conducción, reducción de pérdidas de energía, buena capacidad mecánica a la tensión, es que sea fuerte, y buen comportamiento mecánico geométrico. Después, bueno, existen los materiales que se utilizan para la fabricación de conductores, son designados por ANSI, que es el American National Standard Institute, y son especificadas por la American Society for Testing Materials. Bueno, normalmente, ¿de qué están hechos los conductores? Se fabrican de aluminio y acero. Se clasifican en homogéneos y no homogéneos. Como su nombre lo indica, el homogéneo está constituido de alambres del mismo material. Pueden ser, como por ejemplo, el AAC, que se llama All Aluminum Conductor, y todas sus aleaciones. ¿Cuál es la ventaja de los conductores homogéneos? Bueno, que tienen buena resistencia a la corrosión, tienen alta conductividad y la resistencia mecánica tal vez no sea tan fuerte. Y luego están los conductores no homogéneos, que son combinaciones de materiales. Normalmente el núcleo es de acero cubierto por una o más capas de aluminio, que son los famosísimos ACSR, Aluminum Conductor Steel Reinforced. ¿Qué quiere decir? Que son, aquí como su nombre indica, la parte negra es un núcleo que está hecho de acero para una fuerte resistencia mecánica, y las capas que tiene alrededor son de aluminio. ¿Para qué? Para que la conducción vaya por las capas exteriores. Entonces, bueno, actualmente existen otro tipo de conductores de nuevas tecnologías, como conductores de alta temperatura, que con los mismos calibres del ACSR pueden conducir a muy, muy, muy altas temperaturas. Por ejemplo, en el caso de los ACSR, pues normalmente andan entre los 75 y los 90 grados, pero los conductores de alta temperatura pueden alcanzar temperaturas de hasta 250 grados y siguen transmitiendo sin muchos problemas. Entonces, bueno, es muy importante este tipo de cosas. Los hilos de guarda, normalmente las líneas de transmisión van a estar expuestas a un impacto de descargas atmosféricas todo el tiempo, por lo que su diseño requiere considerar el blindaje, ¿no? Como así, o un sistema de protección, como así se le denomina. Entonces tenemos dos tipos de hilos de guarda. Tenemos el hilo de guarda convencional, que son de acero, colocados por arriba de los conductores a lo largo de toda la trayectoria y sostenidos en la parte superior de las estructuras. El sistema de protección con hilos de guarda sirve para que las corrientes provocadas por las descargas atmosféricas no sean drenadas a tierra y no se vayan sobre los conductores provocando sobretensiones. Después tenemos el otro caso, que son los hilos de guarda con fibras ópticas integradas. Los hilos de guarda con fibras ópticas, aparte de ayudar a blindar, también nos ayuda a transmitir lo que son señales para protección, control, comunicación de la red eléctrica, es decir, tienen una doble función. Y bueno, después tenemos los aisladores. ¿Cómo son los aisladores? Normalmente los aisladores se instalan en la línea de transmisión entre conductores y las partes conectadas a tierra de las estructuras que van a estar sujetas a esfuerzos mecánicos. Entonces, bueno, normalmente son de elementos aislantes, vidrio, porcelana. Existen también los poliméricos, que también cumplen la misma función, que es aislar al conductor o la parte energizada de la estructura. Entonces, bueno,
Se diseñan normalmente los aisladores para maniobrar bajo condiciones climáticas adversas, temperatura, humedad, niebla, lluvia, condiciones de contaminación, polvo, salinidad, gases industriales. Todo eso se tiene que considerar a la hora de que se incluyan los aisladores. Entonces, bueno, dentro, para poder conectar estas cadenitas de aisladores, porque ponemos varios para aislarlo, tenemos lo que se llaman conjuntos de herrajes. Entonces, por ejemplo, aquí tengo mi cadena de aisladores. Dependiendo de qué tan larga es la cadena, bueno, depende del nivel de tensión, depende de muchas otras condiciones como la altura sobre el nivel del mar, la contaminación que hay alrededor, entre muchas otras cosas. Entonces, bueno, para poderlos conectar a las estructuras vamos a necesitar de ciertos herrajes. Que bueno, estos pueden ser horquillas, calaveras, grapas de suspensión, eslabones, entre otras cosas. Y bueno, aquí puse un detalle de unas cadenitas de aisladores, así se ven. Tengo aquí mi aislador conectado, como se ven las cadenas, ¿de acuerdo? Ya montadas en una estructura. Y bueno, el siguiente paso, que es con el que voy a terminar en esta parte, es el diseño de la ecuación de cambio de estado. Tal vez esto lo veremos en otra ocasión, pero nada más rápidamente, la ecuación de cambio de estado sirve para correlacionar el comportamiento mecánico y geométrico de un conductor tendido. Como les mencioné antes, hay estructuras que van a estar situadas o líneas de transmisión que van a estar situadas en lugares donde las temperaturas cambian. Y tengo que yo considerar a la hora de hacer un diseño todas las posibles opciones que puedan pasar. Actualmente en México se consideran 7 hipótesis de diseño, como antes lo hacía CFE, donde dice, bueno, vamos a combinar ciertos casos de temperatura con tensión mecánica, con presión de viento. Y luego todo eso lo vamos a ir calculando para ver qué es lo que puede pasar en una hipótesis, porque es eso, es una hipótesis con otras condiciones de viento, con otra combinación, ¿de acuerdo? Porque imagínense que hay viento, pero hace mucho calor o no hace calor, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Hay que considerar todas esas opciones, el caso de hielo. Y bueno, finalmente lo que se hace a grandes rasgos es resolver la ecuación de tercer grado que tiene la forma x cúbica menos px cuadrada menos q igual con 0 y aquí está expresada. Puede ser con el método de Cardano o con un método iterativo de Newton o con su calculadora, no hay ningún problema. ¿Cuáles son las variables que se involucran en esta ecuación? Vamos a tener el peso específico del conductor, módulo de elasticidad final del conductor. Quiero que pongan atención en esto porque la mayoría de las variables tienen que ver con el conductor. El coeficiente de dilatación del conductor, la tensión mecánica del estado inicial, la temperatura en el estado inicial, en el que yo voy a partir para poder calcular las otras hipótesis. El coeficiente de sobrecarga en el estado inicial, ese es la variable M, lo puse de este lado para que vean que es la fuerza resultante debido al peso propio del conductor. Aquí está, tengo aquí mi conductor, tengo el peso del conductor, luego considero una capa de hielo por ahí acumulada y la que es ejercida por el viento, ¿no? Entonces, bueno, el hielo que está aquí, el peso del conductor, el viento que puede tener y la resultante es lo que voy a poner aquí. Y luego el peso del conductor sin hielo. También tengo el coeficiente de sobrecarga en estado inicial, la tensión mecánica, la buscada, la temperatura buscada y el coeficiente de sobrecarga en el estado buscado, así como el claro. Si ustedes recuerdan de la figura anterior, bueno, el claro es la distancia que tengo entre una estructura y otra. ¿De acuerdo? Ok. ¿Por qué es importante estos estudios, estos cálculos? Porque el conductor por sí mismo tiene, dadas las condiciones, o sea, los materiales, pues tienden por ahí a deformarse. Dependiendo de la corriente que está circulando, pues se calienta, se elonga o se enfría cuando hace mucho frío y se contrae. Entonces hay que considerar todas esas posibilidades, ¿de acuerdo? Aquí dice span length, que es la longitud del claro, y tengo, bueno, qué pasa cuando es inicial, qué pasa cuando es final, etcétera, etcétera, hasta la máxima que yo pudiera tener, ¿de acuerdo?
finalmente tengo la señalización, que son esas bolas rojas que siempre me preguntan, sí, por eso las quise incluir, porque siempre dicen, ¿y qué son esas bolas rojas que están ahí en esas líneas? Bueno, son métodos de señalización, principalmente en las noches, no se ve que existen ahí conductores, y estas boyas ayudan a que si algo está pasando por ahí, sepa que hay, dígase, normalmente los helicópteros o cosas así, pues tienden a atorarse en las líneas de alta tensión, y esto ayuda a que sepamos que están ahí. Y finalmente tengo aquí unos amortiguadores que ayudan se ponen en el conductor, en los herrajes, para que no vibre el conductor con el viento. ¿De acuerdo? Tengo los herrajes que cumplen una doble función, que separan, en este caso, por ejemplo, 3 conductores por fase. Uso este herraje como separador y como amortiguador. Puede ser de 3 conductores o de 4 conductores por fase. Entonces, bueno, pues hay muchas otras cosas del diseño de línea de transmisión. Es muy amplio el tema, pero quise dejarlo hasta aquí como consideraciones básicas, y de aquí pues siguen un montón de cosas, pero ya hablaremos de ellas en otra ocasión. No sé si tengan preguntas por ahí. Ok, bueno, sin duda, la verdad es que como tú mencionas, bien, es un tema demasiado extenso esta parte, y bueno, ya esperemos que en otra ocasión podamos contar de nuevo con tu presencia, pero ahorita también tenemos unas preguntas por parte del público, y para esto nos va a ayudar nuestra compañera Chandel. Por favor, Dani. Bueno, antes que nada, Lau, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu experiencia y tu sabiduría en estos temas. Al igual que sabemos que estos temas son muy extensos, pues igual surgieron algunas dudas, de las cuales pues te queremos comentar. Por ejemplo, nos comenta Luis López, ¿existe alguna regulación respecto a la altura mínima de la línea de transmisión sobre el suelo? Así es, actualmente existen normas de distancias mínimas que están definidas en la NOM y particularmente en la normativa SFE, donde dice, por ejemplo, bueno, la distancia mínima que hay que cruzar si es una carretera, si es un sembradío. Normalmente las más altas son el sembradío de caña, porque cuando se cosecha por ahí se quema la caña y sube el humo, y bueno, puede haber fallas eléctricas, pero sí ya existen, digamos, normas que especifican cuáles son las distancias dependiendo la tensión eléctrica. Ok, pues muchísimas gracias. También nos comenta Omar Romay, ¿cuánto es el tiempo de vida que considera el diseño de una línea? Bueno, normalmente nosotros a la hora de diseñar planeamos en más o menos unos 30 o 40 años. Actualmente tengo entendido que hay estructuras de más de 70 años operando, así que si se hace un buen diseño, definitivamente muchos años. Ok, también nos volvió a comentar, ¿existe alguna regla entre diseñadores que diga cómo tal conductor debe ser usado para cada estado del país? No, como tal no existe por así una regla. En realidad el conductor va a depender mucho más del cálculo de la ampacidad para seleccionarlo, y se consideran pérdidas que se presentan en la línea. Perfecto. Nos comenta Luis López, ¿las consideraciones ambientales como vientos elevados tienen algún rol en la selección de estructuras a utilizarse? Sí, la presión de viento o el tipo de terreno, por ejemplo, son factores determinantes en la selección de las estructuras. También nos comenta Carlita LB. Desde tu perspectiva y experiencia, ¿qué recomiendas para fortalecer la red nacional de transmisión? Bueno, en mi experiencia, la principal o la tecnología que ha ayudado bastante en la repotenciación de líneas de transmisión son los conductores de alta temperatura y baja flecha. Estos son conductores que tienen las características muy parecidas, la fuerza mecánica del núcleo del ACR y la conducción también del aluminio. Entonces, esta combinación hace que estos conductores tengan un muy buen comportamiento en cuestiones de repotenciación.
definitivamente construir más líneas siempre es una opción, pero siempre es mucho más costosa a repotenciar las que ya tenemos. Así que usar tecnologías nuevas de conductores de alta temperatura creo que es una muy buena opción. También nos comenta Elvita Off. ¿Podrías mencionar algunas normas para el diseño de líneas? Bueno, pues tenemos existen varias, la especificación de diseño de líneas de transmisión de CFE normalmente, pero también podríamos revisar las normas internacionales. Ok. O sea, en México se usan las de CFE todavía. Gracias. Nos comenta Reinaldo Miranda. ¿Cuál es tu mejor tipo de protección contra aves que recomiendas? Ah, ok. En realidad la protección contra aves es un tema complicado. Así es como yo lo pienso. De preferencia, el que le haga menos daño a las aves. No sé, a lo mejor existen unos gorritos chinos que protegen a las cadenas de aisladores, porque las aves se paran ahí y hacen heces, y esas son altamente conductoras, entonces provocan daños. Entonces, normalmente existen muchas que son ¿cómo le llamo? Pues son empáticas con las aves, o sea, no las maltratan, como que hay por ahí espantapájaros, así, como que se mueven para que ellas se alejen y no hagan ahí sus nidos. Yo recomiendo la que haga menos daño al ecosistema, o sea, las aves. O sea, yo sé que hay que proteger las líneas, yo sé que la inversión es altísima, pero pues también hay que cuidar a los animales. Ok, también nos comenta Ava Loser. ¿Tienes el dato de dónde entrenarse en el software de PLS CAD en México? Ok, bueno, en México, hasta donde sé, porque trabajé ahí, existe una empresa que se llama Quali, Integración y Sistemas, y que da cursos de PLC-CAD. Creo que es el único certificado en México. Entonces, bueno, pues yo he trabajado ahí dando muchos cursos sobre cómo usar PLC-CAD. Por cierto, no lo mencioné, actualmente yo creo que la mayoría de las líneas de transmisión en México y en el mundo se proyectan en un software de diseño donde todo esto que les mencioné, bueno, pues está ahí metido, y más otros cálculos, ¿no? Su potencia es cálculos de elemento finito, entre otras cosas. Pero sí, tengo entendido que hay, pero siempre pueden irse a capacitar a otros lugares. Ok, nos comenta Rubén Rodríguez. ¿Qué opinas de las líneas de transmisión de corriente continua a diferencia de las de corriente alterna? Ok, bueno, personalmente las de corriente continua es un tema económico, aunque las de DC conducen más aún, la inversión sigue siendo muy alta. La inversión que se hace en los convertidores, en los extremos, todavía es muy alta. Entonces, habría que revisar si sí vale la pena la inversión. O sea, sí tiene muchas ventajas, ¿no? El voltaje que puedo tener o la capacidad de conducción es mucho mayor a una de corriente alterna. Ok, también nos comenta Marco Jesús Villa. ¿Cómo influye el nivel del mar y la presión en el diseño de una línea de transmisión eléctrica? Por ejemplo, en el cálculo de coordinación y aislamiento. Dependiendo qué tan alta esté la estructura, es qué tan larga va a ser la cadena de aisladores. O sea, principalmente lo que yo pensaría, o es donde más afecta, es la coordinación de aislamiento. Pero sí afecta definitivamente. Muchas gracias. Nos comentan también, ¿existe alguna nueva tecnología que vaya a representar un cambio importante en la transmisión de energía en un futuro no muy lejano? Si se abaratan costos, la corriente directa. Y nos comenta Néstor Rivera, ¿me podrías recomendar un curso y organización que dé certificados de alta tensión? Certificados de alta tensión. Pues cursos, pues por ahí está la especialidad en la UNAM de diseño de línea de transmisión y subestaciones eléctricas. No es que haga propaganda, pero tengo muchos amigos que han egresado de ahí y son bastante buenos en el sector. Pero así como que un curso,
la especialización, yo diría. También nos comentan, ¿qué factores son los que impactan el diseño de una línea de transmisión? ¿Qué factores? Híjole, pues un montón, ¿no? El principal, selección de trayectoria. ¿Cuánta potencia necesito transmitir del punto A al punto B? ¿Qué otros factores? Bueno, principalmente temperatura, que no sé. O sea, son muchísimas cosas. Todo lo que tenga que ver con el diseño, o sea, las condiciones climatológicas, por dónde va a pasar la línea, qué tan lejos se va a llevar la energía, o sea, reducir pérdidas, reducir costos, hacer más eficiente el diseño. Un montón de cosas. Se consideran un montón. Ok, bueno, entonces por ahí, hasta acá llega la sesión de preguntas y respuestas. Regreso con Karen para que igual nos des una noticia también muy importante. Bueno, pues definitivamente, como te comento, van a surgir muchas más preguntas y esperamos tener nuevamente otra oportunidad de trabajar contigo para que nos presentes, pues tal vez la segunda parte de esta ponencia. Y bueno, en la parte de tu currículum mencionabas esta parte de lo de Women in Power. Entonces, me gustaría que nos mencionaras un poquito acerca de este programa que se imparte en IEEE, por favor. Ok, bueno, así como Karen, yo también soy voluntaria IEEE cuando era estudiante de licenciatura, después cuando fui estudiante de maestría y cuando fui estudiante de doctorado también. Estoy muy comprometida con el apoyo, la difusión de la ciencia, con la inclusión de género, incluir más mujeres y posicionarlas en puestos de liderazgo. Así que soy actualmente la representante de Women in Power en sección Centro Occidente. Existe también una representante para Guadalajara y Querétaro, en México. Hacemos muchas cosas, entre ellas compartir conocimiento, como en el caso de Karen, con ponencias técnicas, no técnicas. Y también les comento que tenemos por ahí planeado en todo Región 9, que es Latinoamérica y el Caribe, hacer un programa de mentorías donde expertas en el sector de los sistemas eléctricos de potencia van a coachear durante 3 meses a estudiantes de últimos semestres que estén en IEEE y en PES, por expertas de toda América Latina y el Caribe, especialistas en este sector. Así que bueno, si tienen alguna pregunta sobre esta ponencia, sobre las líneas de transmisión, sobre IEEE, sobre Women in Power, sobre PES, no duden en contactarme. Aquí están mis redes de contacto, mi correo electrónico, entre otras cosas. Así que, pues, no sé, Ok, bueno, pues entonces vamos a estar muy al pendiente acerca de lo de Women in Power. De verdad que aquí, como lo mencionan en nuestro live, eres un orgullo para las mujeres de este sector. Igual también recibiste muy buenas felicitaciones, dentro de ellas nuestro compañero Leonardo Rosas, que la verdad te aprecia mucho por lo de tu trabajo. Entonces, bueno, pues llegamos al final de esta plática. De verdad te agradecemos mucho tu participación con nosotros, de seguir dando esta serie de ponencias acerca de todos estos temas muy importantes de mano pues de la parte de expertos como tú. Entonces te agradecemos mucho. Dani, ¿algo que quieras agregar? No, igual muchísimas gracias por brindarnos de tu sabiduría y tu experiencia, por brindarnos también la oportunidad de conocer un poco más sobre Women in Power. Igual como lo mencionan, eres un orgullo y esperamos muy pronto seguir en contacto contigo, viéndote trabajar y enorgullecer a las mujeres. Muchísimas felicidades y gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un gusto. Bueno, pues eso es todo por nuestra parte. Durante el transcurso del mes y del siguiente mes vamos a tener más ponencias acerca de lo que viene siendo la parte de potencia. Gracias a todas por conectarse y bueno, ya nos vamos.